Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Estamos comenzando esta serie, Es cierto que Dios dijo, y hoy comenzaremos con el primer episodio que queremos titular La verdad acerca de las mentiras. Y mira, quiero abrir con una situación que seguramente es muy cotidiana, muy normal. De hecho, se ha normalizado tanto que en redes sociales, en las pláticas más cotidianas, tal vez en tu familia, tal vez ahí en la cena, has escuchado o ha salido el tema de cosas que tal vez dices, oye, ¿eso será cierto? ¿Eso es verdad? Ahora incluso con la inteligencia artificial, uno no sabe, de hecho, qué creer. No sabe si eso que está uno mirando es real o no es real. Así es que salen temas de los cuales tú puedes decir, a ver, ¿eso corresponde a la verdad o corresponde a la realidad? ¿O es un mito? ¿O es algo que está circulando en las redes o en el imaginario colectivo como algo que podría ser real, pero podría no ser real y un grande y largo, etcétera? Te quiero poner ejemplos. ¿Has tal vez platicado con alguien que piensa que la Tierra es plana? ¿Has visto que hay personas en las redes sociales que piensan honesta y sinceramente que la Tierra es plana? ¿Has platicado con alguien que dice que el hombre no llegó a la luna porque se ve como que ondea la bandera y obviamente en la luna no hay atmósfera y por tanto no hay aire, y hay quien dice no, es que no está ondeando por el aire? Y más ejemplos de estos, como por ejemplo, si tal vez, hablando de la política o de la geografía o de las situaciones que están sucediendo, hay una versión diferente de cada una de las partes, y entonces vienen a la plática este tipo de problemas y de temas. Y cuando esto es muy obvio, a veces algunos que tienen un estilo de personalidad muy específico, algunos de nosotros nos empezamos a veces a reír, otros más se enojan, otros más ponen cara de serios, otros más tal vez son un poco más empáticos y tratan de abordar el tema y tratan de entrar en la plática para poder llegar a la verdad. Así es que yo te propongo una cosa. Si tú tal vez dices, oye, sí es cierto, hay temas de este estilo, de hecho hay temas, este tipo de temas a veces se dan alrededor de la misma Biblia, de la religión, de la fe. Así es que yo te propongo una solución, una alternativa a cómo salir adelante de cuando hay este tipo de pláticas sobre algo que muchas veces viene a ser una situación de no veracidad. Te propondría que dijeras esto. Interesante. ¿Hay más fuentes que sean confiables? Es decir, ok, tú me estás diciendo que la Tierra es plana. Ok, ¿me puedes dar tus fuentes? ¿Puedes darme elementos que afirmen, que demuestren que la Tierra es plana? Fuentes confiables como artículos universitarios, como cosas importantes, investigaciones, libros, autores, y entonces las cosas se van poniendo en su dimensión. Lo que no te recomiendo es que seas sarcástico. Yo a veces soy sarcástico, tengo que reconocerlo. Cuando alguien simplemente avienta un dato y está sin fundamento, a veces yo les digo, fuentes de Ortiz, fuente de los deseos, porque no me da su fundamento, ¿no? O sea, nada más aventó el dato, es que dicen que los chinos ya están elaborando un nuevo... A ver, ¿dónde está tu fuente? ¿No? Yo a veces me burlo, fuente de los deseos, ¿verdad? Bueno, no hagas eso. Lo que sí es importante es la información y las cosas que son reales y las cosas que no son reales simplemente son parte de lo que nosotros muchas veces estamos buscando y las situaciones en las que estamos, porque somos seres pensantes. Y al final de todas las cosas y de todas las pláticas y de todas las controversias, el punto más importante tiene que ver con que nosotros finalmente queremos saber cuál es nuestro propósito.
¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Mira, yo quiero presentarte 3 preguntas trascendentales que todos tal vez nos hemos hecho y que tal vez han salido en alguna conversación o que tal vez tú en este momento estás diciendo, oye, esas preguntas son importantes. Por eso es que estoy en esta transmisión de una iglesia. Por eso es que estoy escuchando algo que tiene que ver con lo que dicen los demás, que existe un Dios, que hay un Dios, porque escucho que dicen que hay un Dios, que es una realidad en sus vidas. Y entonces esta es la primera pregunta. ¿Quién es Dios? Y luego otra pregunta que se relaciona y que es igual de importante. ¿Quién soy yo? Y otra pregunta más que tal vez tiene que ver más con lo que vivimos siempre o con nuestra cotidianeidad o con nuestras familias o con lo que tiene que ver con lo que tú haces día a día. Es cómo vivir la vida, ya sea que creas que Dios te dio o que pienses que simplemente estás en ella. Pero te das cuenta que son preguntas trascendentales. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y cómo vivir la vida que Dios me ha dado o la vida en la que estoy. Y mira, quiero remontarme a una historia muy antigua. Y esta es la historia de Adán y Eva. Tú puedes decirme, oye, tal vez si estás aquí por invitación o porque alguien te hizo llegar esta grabación, tal vez comiences diciendo, oye, ok, justamente de eso es de lo que estamos hablando. Me vas a comenzar a hablar de algo que es un tanto poco o mucho creíble. Porque mientras el cristianismo en general acepta el relato de Adán y Eva como algo literal e histórico, tal vez hay quienes piensen, de hecho hay quienes piensan, que este es un relato del imaginario religioso, popular, de un pueblo en específico, del pueblo de Israel. Y hay quienes digan, bueno, trato de conciliar estas dos situaciones y tal vez se trata de una narración alegórica que trata de explicar más cosas alrededor de todo esto. Pero mira, en este momento yo quisiera decirte, no quiero meterme en esas cosas que tal vez tengan mucho tiempo y toman mucho tiempo para explicar. Y sí, mientras los cristianos creemos que esta es una historia literal, lo que quiero decirte es que independientemente de lo que pienses y que respetamos y que seguramente tú respetas que nosotros creamos que es un relato literal, independientemente de eso, seguramente juntos podremos encontrar principios que puedan ayudarnos a poder responder estas preguntas que te hice hace un momento. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo vivir la vida que tengo en este momento? Y entonces, sí, efectivamente Adán y Eva, en la historia de ellos está escrita en ese libro, el libro, que a veces dicen, híjole, es que tú me vas a hablar ya de tu Biblia, o tal vez, bueno, la Biblia es un libro de mitos. Bueno, sí, efectivamente, es de hecho de las primeras narraciones del primer libro, que es el de Génesis. Así es que si tú vas a la Biblia y lees esta historia, quisiera darte un poquito de contexto. Esta historia de Adán y Eva no fue escrita en tiempo real. No es como que Adán se puso a escribir, bueno, voy a escribir lo que me pasó hoy, o el nieto de Abraham, de Adán, o el hijo, o el bisnieto. No, realmente lo más seguro es que esta historia se haya transmitido de generación en generación y que quien la escribió haya sido Moisés, quien, tú lo sabes, sacó a su pueblo, a Israel, de Egipto. Y esta historia fue entregada a ellos en el desierto. Ese es el contexto que yo quiero darte de que cómo fue dado el libro de donde está contenida la historia de Adán y Eva. Y principalmente lo que Moisés busca es traerle a la mente o a la memoria o volver a tenerse como algo seguro, tanto a los israelitas como a quienes después, miles de años, leeríamos este contenido, que hay un creador de todas las cosas, de todo el universo, de tu persona y de mi persona, de todas las cosas buenas que hay un creador, que de hecho debería ser la máxima autoridad, no nada más para el universo,
Porque el universo, amigos, obedece a las reglas, a las leyes que el Creador puso. Nosotros simplemente las estamos descubriendo, hablando de la gravitación, hablando de la genética, hablando de los movimientos o los fenómenos que nos marca la física. Debería ser la máxima autoridad, Dios, en la vida de nosotros, seres humanos que también somos creados. Sin embargo, siendo seres volitivos, es decir, que tenemos voluntad, tú eliges si permites que ese creador de todo el universo y de todas las cosas también sea tu máxima autoridad. Pero eso es lo que Dios quiere, lo que está transmitiendo Moisés con estos escritos. Así es que te invito a que vayamos al segundo capítulo y leamos un poco de lo que esta narración nos da. Es más, leamos juntos, dice así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Tal vez ya encontraste el lugar de esta historia, porque tal vez la has leído, tal vez te la han contado. Dios ha hecho el universo, Dios ha hecho la tierra, Dios ha plantado un huerto en la tierra, ha puesto un montón de animales, un montón de plantas, ha puesto aves, ha puesto mares, ha puesto seres vivos, y al final pone al ser humano, al hombre y a la mujer, y les da prácticamente estas direcciones, estos mandamientos. Uno, tienes que poblar la tierra en la cual te puse y tienes que ser el Señor de esta tierra. Tú eres el administrador de esta tierra. Pero segundo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una restricción. Este mandamiento es restrictivo. Pero Dios lo dice porque habría una consecuencia. El día que de él comieres, vas a morir. Y las palabras de Dios son demasiado amplias en este momento y en este sentido, porque de hecho, cuando aparece otro personaje más, vamos a ir ahora al capítulo 3, estas palabras son ahora tomadas, sacadas de contexto y puestas en otra sintonía para causar mal. De hecho, tú lo sabes. Y el primer versículo del capítulo 3 nos lo dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Tú lo sabes, los que no lo saben, alerta de spoiler: la serpiente es el enemigo, la serpiente es Satanás. Y por eso es que tal vez en este momento te comienzas a preguntar: oye, en este libro, en la Biblia, en el Génesis que me estás leyendo, ¿las serpientes hablan? Bueno, quiero decirte, es que no es cualquier serpiente, no es cualquier situación. Estamos hablando de los primeros seres humanos y quiero hacer énfasis en esto, que la serpiente, que ya te dije, no se trata de nadie más, sino del enemigo. La serpiente era astuta, era sigilosa. Esta serpiente entra en acción, entra en este momento de la historia para hacer algo que nadie se imaginaba en ese momento, ni nadie de la humanidad, y eran nada más de la humanidad, había dos, ¿verdad? Ninguno se lo imaginaba. Bueno, entonces esta serpiente, ataca a la humanidad y pregunta a la mujer: ¿es cierto que Dios dijo, por eso se llama así nuestra serie, es cierto que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y mira cómo hay maldad en esta pregunta, porque si tú lo recuerdas, los dos mandamientos que Dios les dio a los seres humanos, uno que tenía que ver con un mandamiento directo de hacer, y ahora de no hacer, simplemente era: no comas del árbol que está en medio del huerto. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el día que de él comas vas a morir. Pero la pregunta de este ser malvado es: ¿entonces Dios les dijo? ¿Es cierto que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Te das cuenta cómo toma las palabras de Dios y las retuerce para causar un mal? Y es que justamente porque el enemigo, la serpiente, en este momento es astuto, como la serpiente era astuta, mira, va a insertar tres cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier ser humano, desde ese momento y hasta hoy. Y lo primero que en este diagrama de Venn
quiero colocarte, y en unos instantes te voy a decir por qué es un diagrama de Venn. Yo sé que todos los que han pasado por la secundaria y la preparatoria saben que es un diagrama de Venn. Rápidamente no es sino colocar en círculos que tienen ahí intersecciones para poder entender las ideas o matemáticamente hablando los conjuntos. Pero lo primero que hace el enemigo es insertar una idea engañosa, porque tomó las palabras de Dios, las retorció e insertó en la mente de Eva algo que no era verdad, algo distorsionado, algo que realmente no era lo que Dios había querido insertar en la mente y en el corazón de los demás seres humanos. Y por eso tiene, ante esta idea engañosa, Eva tiene que contestar de la siguiente manera. Dice Eva, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Porque llegó esta pregunta malintencionada y ella dice, a ver, no, sí podemos comer de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Y no sé si estás notando este pequeño detalle. Ahora Eva también ha caído en el juego, porque así como Dios jamás dijo que no comieran de todos los árboles, ahora Eva entra en este juego y dice que Dios dijo que no se tocara el árbol. Y fíjate cómo las ideas engañosas provocan una secuencia de más ideas engañosas. Y luego, como la mujer está tratando de acomodar en sus pensamientos todo esto y está tratando de dialogar, no hay que dialogar con el enemigo, está tratando de dialogar con él, con la serpiente. Entonces ella aprovecha y le dice una mentira flagrante. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Mira, el enemigo es astuto. Está tachando a Dios de mentiroso. Está tachando a Dios de que les dio una información que no era la real. Y mira cómo continúa. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Está sembrando, mira cómo está sucediendo. Está sembrando cada vez más en la mente y en el corazón de Eva, dejar de confiar en Dios. Que las palabras, las direcciones, la forma en la que Dios está tratando de dirigir a la humanidad, que repito, aquí nada más son dos, está tratando de dirigir a la humanidad, no son las que deberían de ser. Y mira, quiero hacer énfasis ahora en esta frase, llegarán a ser como Dios. En la palabra original es Elohim, que es el plural de Elohe, todo esto en hebreo. Así es que si pudiéramos y si lo viéramos un poco con más detalle, esta palabra se puede traducir como dioses. Llegarán a ser como dioses. Y ¿sabes qué? Esto es importante porque además de que el enemigo inserta una idea engañosa, él te comienza a poner, igual que a Eva, un deseo distorsionado. Porque de hecho Dios sí quiere que seamos como Él, en el sentido de imitarlo en cuanto a las cosas correctas. De hecho los cristianos estamos llamados a ser como Jesús, a imitar a Dios en cuanto al amor y a las cosas buenas. Pero se distorsiona este deseo, que podría ser un deseo genuino, correcto, legítimo, y les dice, mira, tú puedes llegar a ser posicionalmente como Dios. ¿No fue eso lo mismo que ocasionó que este enemigo fuera arrojado, fuera desterrado de donde estaba, que era cerquita de la presencia de Dios? Ahora lo está implantando este deseo distorsionado en la mente y en el corazón de los seres humanos. Así es que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. El enemigo logró su cometido porque distorsionó todo, introdujo una idea que era errónea, distorsionó el deseo, un deseo distorsionado,
Y ahora lo que se supone que no debía ser se veía ahora como bueno, como atractivo y como deseable. Y ahora lo que Dios había dicho que no debía suceder, sucedió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. ¿Sabes, amigo? ¿Sabes, amiga? ¿Sabes, iglesia? Después de que el enemigo ha insertado una idea engañosa y ha insertado un deseo distorsionado, lo que sigue es que te va a empujar a tener un comportamiento destructivo, un comportamiento que te haga mal a ti, un comportamiento que daña a los que están a tu alrededor, un comportamiento que ofende y está en contra directa de lo que Dios te ha dicho. Y ese es el cometido. Se ha logrado en este momento. ¿Y sabes qué? A partir de ahora, las cosas para la humanidad, no nada más para dos, sino para los ahora 8 billones de seres humanos que estamos vivos en el planeta y todos los billones que ha habido antes, estamos en graves problemas. Y mira, te decía hace un rato que esto se ha vuelto un diagrama de Venn. Si tú te das cuenta, cuando está la idea engañosa y el deseo distorsionado, eso solamente, que no llegaras al comportamiento destructivo, eso representaría simplemente la tentación. ¿Y sabes qué? Nosotros, todos, estamos sujetos a las tentaciones. Y si tomas la idea engañosa y el comportamiento destructivo, eso nos lleva a la experiencia. De hecho, cuando tú permites que una idea engañosa te lleve a un comportamiento destructivo, va a ser una mala experiencia. A veces aprendemos de las malas experiencias, pero a veces nos quedamos como círculos viciosos dentro de esas malas experiencias. Pero si el deseo distorsionado y el comportamiento destructivo son las dos cosas que simplemente adoptas, a eso se le llama compulsión. Ese ciclo que yo te estoy mencionando de poder hacer y hacer y hacer las cosas, aunque no haya una idea engañosa. Todos podemos estar en este juego. Pero cuando las tres cosas se conjuntan, amigos, esta parte de en medio del diagrama de Venn, cuando las tres cosas se juntan, se cumple lo que miles de años después Jesús expresó. Jesús, que es el Hijo de Dios y por tanto Dios en la carne, lo expresó de la siguiente forma, hablando del enemigo, de Satanás, del diablo. Dijo él, el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir. Cuando tú permites que la idea engañosa, el deseo distorsionado y el comportamiento destructivo estén en tu vida, se ha cumplido su propósito de robar, de matar y de destruir. La verdad es que físicamente ese día Adán y Eva no murieron, pero espiritualmente dejaron de estar en comunión con Dios, lo cual se llama muerte espiritual. Te invito a que este domingo estés en Conexión Vida, porque aparte de que vamos a tener una fiesta mexicana, se va a hablar de un tema bien importante sobre si no naces 2 veces, vas a morir 2 veces. Eso es lo que sucedió en el huerto de Edén. Murieron espiritualmente. Ellos dijeron, bueno, no estoy muerto, pero eventualmente comenzaron a darse cuenta que envejecían, que tenían ahora enfermedades, que no era el plan original, y eventualmente, físicamente también, murieron. El ladrón no ha venido sino a robar, matar y destruir. ¿Y sabes qué pasó en el huerto de Edén con Eva, con Adán? Ellos pusieron en duda este signo de interrogación que está ahora en este mapa conceptual, en esta serie de ideas que estoy tratando de que tengas. La duda de Eva es ahora sobre cuestionar, poner en duda la máxima autoridad que es Dios. Y ¿sabes qué? Cuando el enemigo logra este cometido, tú también y yo también ponemos en duda que Dios sea la autoridad máxima tocante a muchas cosas alrededor de nuestra vida. Incluso si no crees en Dios, si tal vez tú no consideras la iglesia o la religión o como lo quieras ver, incluso en ese momento, por consecuencia de que hay un Dios, tú puedes llegar a
poner en duda que hay una máxima autoridad que de hecho hizo todas las cosas. ¿Y sabes tocante a qué es esto? Tocante a tu propia vida, tocante a tus relaciones, tocante a tu familia, tocante a tu significado y propósito en este mundo. Ponemos en duda que Dios sea la máxima autoridad. Y cuando eso sucede, amigos, nos volvemos vulnerables. Nos volvemos vulnerables a la mentira, porque no hay certidumbre sobre lo que es verdad y sobre lo que es real. Y por eso nos exponemos a algo. Yo quiero llegar, después de todo esto, a esta palabra, a la desinformación. Por eso, hace un momento, cuando comenzamos, te decía de estas pláticas que puedes llegar a tener. La desinformación. Y tal vez para algunos de quienes nos escuchen esto que voy a decir es osado, porque cuando hay desinformación, lo que pasa es que no se está insertando la verdad sobre las cosas. Tú sabes que ha habido mucha desinformación. Tal vez el ejemplo más fácil y más cercano ha sido sobre la pandemia. Se daba información y al mismo tiempo se daba desinformación, que si te estaban quitando el líquido de la rodilla, que si los gobiernos querían controlar la población mundial y así, de ese estilo. Pero los cristianos creemos que hay una confianza en Dios y en el Dios de las Escrituras. Por eso es que a lo mejor nos ven raro a los cristianos diciendo, ¿en serio crees en ese libro? Bueno, mira, muchos de nosotros hemos seguido los principios de ese libro y hemos comprobado que marcan perfectamente bien cómo vivir la vida que Dios nos ha dado, sin remordimientos y sin dolores de cabeza. Dios no dio desinformación a Adán y Eva, Dios les dio información. Lo que vino a hacer el enemigo al introducir duda fue, de hecho, introducir desinformación. Y esta duda, cuando entró en Eva, comenzó a cuestionar y tal vez dijo en su mente, ¿es verdad lo que Dios dijo? ¿Es esta lo que Él mencionó? ¿Es esa la realidad? ¿O necesito descubrir por mí mismo o por mí misma si Él dijo la verdad? ¿O me está ocultando algo? ¿Tendrá Dios tal vez propósitos ocultos detrás de todo lo que Él dice? ¿Es verdad que me conoce? ¿Tal vez está tratando solamente de controlarme y de manipularme? Mira, yo no sé si tengas hijos, pero cuando los niños son pequeños, ¿no te pasa que les das una instrucción bien clara para ti, clara, y ellos saben cómo salirse por los huecos de esa instrucción? Les dices, oye, no se puede comer chucherías, les dices tú, ¿no? Muy mexicano el asunto. Chucherías antes de comer. Antes de la comida, no papitas, no dulces, no refresco, nada que sea de dulces. Y entonces, cuando te das cuenta, tu hijo está comiéndose el helado que está en el refrigerador antes. Y él te dice, mamá, es que no es un dulce, no es una chuchería. Tú dijiste papas, y dijiste dulces, y dijiste sabritas, y dijiste, pero nunca mencionaste, nunca mencionaste el helado. ¿Te das cuenta cómo es que a veces podemos llegar nosotros a poner en duda este tipo de cosas y a tener desinformación y a manipular la verdad para nuestra conveniencia? Y quisiera traerte dos concepciones, dos definiciones que quiero que sean bien claras y bien sencillas. Quiero definirte primero qué es la verdad. La verdad, en la séptima acepción del diccionario de la Real Academia Española, dice como sinónimo realidad. La verdad no es otra cosa que realidad. Y la realidad no es otra cosa sino lo que corresponde a lo que es evidente. Eso es la verdad, la realidad o lo que corresponde a la realidad. Mientras que la mentira es la irrealidad o bien la ficción o lo que es imaginario. Y mira, lo que es súper interesante de todo esto es que los seres humanos somos los únicos seres vivos sobre este planeta que podemos tener estas nociones.
Ningún ser vivo sobre este planeta puede decir, esto es verdad y esto es mentira, esto es realidad y esto es irrealidad. Esto es de verdad físicamente demostrable y esto es imaginario, ficticio. No sé, quiero estirar un poquito tu mente, pero no sé si te has dado cuenta que somos capaces de tener algo en la imaginación y hacer todo lo necesario para que eso que está en nuestra imaginación se vuelva realidad. Qué poderosos nos hizo Dios. Y para ponerte un ejemplo, tal vez has oído sobre los hermanos Wright. Tal vez eran tíos de Rosario Wright, ¿verdad? No sé. No sé. Ellos, amigos, hace 125 años, el hecho de pensar en volar, que los seres humanos volaran, era producto de la imaginación. Solamente estaba en el imaginario de algunas personas, entre ellos de los hermanos Wright. Pero ¿sabes qué? Ellos idearon, ellos experimentaron y hoy la aviación es una realidad. Gracias a que ellos llevaron lo imaginario a lo real. Y de hecho, esto puede ser tan bueno como malo, porque puede ser que lo usemos para bien, pero también que lo usemos para mal, porque puede ser que tú creas que lo irreal es verdad. Mira, John Mark Comer lo dice en su libro de Vivir sin Mentiras. Él dice, nuestra capacidad de mantener la irrealidad en nuestras mentes es nuestra parte genial, lo que yo te decía, pero al mismo tiempo nuestro talón de Aquiles, porque no solo podemos imaginar lo que no es real, sino que también podemos llegar a creer en ello. Podemos poner nuestra fe en ideas que no son reales, o peor aún, que son mentiras. Por eso muchos llegaron a creer que te estaban quitando el líquido de la rodilla en la pandemia. Por eso es que algunos, y respetamos las creencias de todos, pero algunos piensan que este planeta, por eso se llama planeta y no redondeta. Mira, algo que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que no podamos compartir la misma percepción de los hechos. Que no podamos llegar a saber qué es real de lo que no es real, qué es mentira y qué es verdad. Es lo peor que nos puede llegar a pasar, pero existe. ¿Y sabes qué? Hay personas que se dedican a hacerlo totalmente de forma adrede para que otros crean mentiras. El enemigo tiene la orquestación de eso. Y al final simplemente quieren tener poder y simplemente quieren tener control. Hablaremos más de eso más adelante. Y hay otra persona, John Mark Comer, es otra de las citas que quiero ponerte aquí. No es él, es quien escribió acerca del totalitarismo. Aquí no está escrito su nombre, pero él dice: el sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi, lo escribió en la época de la Segunda Guerra Mundial, o el comunista convencido, sino las personas para las que la distinción entre realidad y ficción, es decir, la realidad de la experiencia, y la distinción entre verdadero y falso, es decir, los estándares de pensamiento, ya no existen. Él dice, si quieres observar un gobierno totalitarista, ¿sabes qué? No piensan en los que ya son seguidores, piensan en las personas que ya no creen, ya no piensan, ya no perciben, ya no pueden distinguir entre lo real y lo real, la mentira y la verdad. Así es que quiero ir concluyendo haciéndote algunas preguntas. ¿Quién controla la desinformación en tu vida? Porque siempre hay desinformación, siempre hay mentiras. ¿Quién hace las veces de poder seleccionar lo que es verdad, lo que es mentira, y que tú a través de tu razonamiento puedas decir, esto es real, esto no es real? Que puedas decir, oye, este video tiene un poquito de inteligencia artificial, o mucho de inteligencia artificial, o esta inteligencia artificial tiene un poquito de video. Ahora se ve así, ¿no? ¿Quién controla la desinformación en tu vida? Y quiero convertir esta pregunta a otra más. ¿Quién es la máxima autoridad respecto a lo que es verdad? Porque, ¿sabes qué? Está en boga que no hay verdades objetivas,
que no hay verdades totales, que no hay verdades absolutas. Pero quiero decirte, y esto es un debate, es parte de lo que a lo mejor podríamos conversar horas y horas, pero quiero decirte con mi corazón, hay verdades absolutas. Puedes llegar a la verdad a través de pensamientos objetivos, y los cristianos creemos que es a través de Dios, que Él es quien puede ser la máxima autoridad respecto a lo que es real y verdad, porque Él creó nuestra realidad. Así es que lo que yo quisiera decirte es, hay cosas que pasan que tienen el potencial de alejarte y de acercarte también a Dios. Y por eso es que a veces tú puedes decir, ¿dónde puedo anclarme para hacer, para vivir, para elegir? Hace algunos años, tú lo sabes, te lo he contado, yo amo a mi papá, él es ahora un seguidor de Jesús, y durante un tiempo tuvimos controversias de muchos tipos, y él sabe, me lo ha dicho, que mucho tiempo me estorbó para seguir a Jesús y para servirlo. Y en alguna ocasión, dentro de ese estira y afloja de tantas peleas y discusiones que teníamos él y yo, en una ocasión yo le dije, porque él me reclamaba mucho, es que para ti todo es la iglesia, para ti todo es el cristianismo, tú solo piensas en servir a los demás, y esto también me lo han reclamado muchos y ahora lo tengo que mediar, ni siquiera piensas en ti mismo. No haces por estar fuera de tu burbuja de la iglesia y de Dios. Y recuerdo que había sido tanta la discusión que yo le dije, ¿sabes qué, papá? Lo lograste. De ahora en adelante no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia y no quiero saber nada de lo que sea espiritual. Así de enojado estaba. Dios me ha transformado, amigos, ya no hago esas cosas, ya no soy tan arrebatado. Pero en ese momento mi papá dijo, se hizo hacia atrás y dijo, no, no hagas eso, porque si no, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a conducir? Tú eres el único que nos jala un poco hacia Dios, que nos jala un poco hacia la iglesia, que nos jala un poco hacia una vida espiritual. Y, ¿sabes? A veces son este tipo de estira y afloje que hay en las vidas. Y tal vez tú dices, después de un momento difícil en tu vida, oye, ¿de veras hay un Dios? ¿De veras Dios me ama? ¿Me está pasando esto y todavía no termina de pasar? ¿Y ahora esto? ¿Has perdido a un ser querido, cercano? ¿Ha muerto? Quien tú decías, ¿cómo puede ser posible que Dios me quite esta persona? ¿Cómo puede ser posible que Dios permita ese sufrimiento? Pero sabes que tiene el potencial de alejarte o de acercarte a Dios. Si lo reconoces, si reconoces a Dios, si te das la oportunidad de aceptarlo como la máxima autoridad en la realidad que Él creó para nosotros, déjame decirte que podrías tener la experiencia más grande de tu vida en conocer realmente a Dios. El enemigo quiere que tomes en cuenta tu intuición, quiere que hagas lo que tu mente dice y por eso te engaña. Por eso la mentira más grande que ha existido desde hace muchos miles de años con Eva y ahora expresada de esta forma, vivir la vida al máximo. No importa si tienes que hacer un montón de situaciones que después te vas a arrepentir. Yo vivo al día, yo vivo lo que tengo que vivir, puros placeres. ¿Sabes qué? Así entró el pecado. Y el pecado no es otra cosa que la falta de voluntad para confiar en Dios. El significado literal de Adán es hombre, humano. Y el significado literal de Eva es vida. Dime si esto que yo te estoy tratando de dibujar no es la historia de la vida humana. Que somos engañados por el enemigo, que nos inserta una idea que es mala, que nos lleva a tener deseos distorsionados y que termina en actos, en hechos que no nos ayudan. Quiero terminar diciéndote, ¿quién es Dios? La pregunta ahora, la más importante es, ¿quién es Dios?
Y para los que se consideran cristianos y para los no cristianos también, más específico, ¿quién es tu Dios? Porque tal vez has permitido que el enemigo distorsione todo esto y has dejado de confiar en Dios y has dejado de permitir que Él sea la máxima autoridad en la vida. Si te preguntas esto, ¿quién es tu Dios? ¿En quién confías cuando se trata de tu felicidad, de tu paz, de tu seguridad, de tu familia, de tu matrimonio, de tu sexualidad, de tu trabajo, de tu dinero, de tus decisiones? ¿Quién es tu Dios? ¿Es el Dios creador de todo el universo o eres tú mismo y en lo que confías? Vamos a dejarlo aquí, amigos. La próxima semana te invito a que sigas con nosotros porque es cierto que Dios dijo. Hoy hemos visto la verdad acerca de las mentiras. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a hacer algo con lo que hoy pudimos aprender? Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas, gracias por todo lo que nos das, lo que nos entregas. No nada más para nuestra vida y subsistencia, que realmente eres muy bueno porque siempre nos das lo necesario y mucho más. Pero gracias también por las verdades que hoy pudimos constatar, pudimos ver, pudimos vislumbrar. Te pedimos que tú nos ayudes a acomodarlo no nada más en la mente, sino en el corazón y que podamos dar pasos para confiar más en ti. Dios, por favor, si hay alguien que esté escuchando este mensaje y que tal vez está en ese momento de no saber qué creer o de no saber si confiar en ti o de no saber si acercarse a la iglesia o de no saber qué es lo que está pasando en su vida, te pido bien especialmente por esas personas, por esas mentes, por esos corazones, porque sé que tú puedes obrar en ellos. Te pido que ellos puedan dar pequeños pasos para poder llegar a confiar en ti, que eres nuestra autoridad para reconocer la verdad y la realidad. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. En Él te pedimos todo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.